este evento virtual, de esta primera experiencia. Mi nombre es Felipe Gómez, soy colombiano, vivo en Estados Unidos y estoy, pues como todos, reinventándonos en medio de esta pandemia y de esta situación en la que estamos viviendo. Ha llegado un momento en el que estamos viviendo en donde todas las cosas que nos atropellaban y nos ponían a pensar en el futuro, nos han puesto ahora una capa de complejidad nueva y tenemos toda esta realidad del virus, del COVID-19, que ha hecho que cada uno de nosotros tenga que mirarse al espejo como líder, como hombre, como mujer y poder hacernos esas preguntas difíciles, esas preguntas complicadas, esas preguntas que todos tenemos que hacernos para ver qué bueno le podemos sacar a esta situación por la que estamos atravesando todos en este momento. ¿Cuál es mi estilo de liderazgo? ¿Qué tipo de persona soy yo? ¿Qué huella quiero dejar en el mundo? ¿Todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo lo suficientemente bien o no? Yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo importante para llevar nuestro desempeño y todo lo que hacemos al siguiente nivel para así poder trascender y lograr cosas realmente extraordinarias en la vida. Y para trascender y lograr cosas extraordinarias en la vida, tenemos que actuar de una manera muy particular, muy específica, y esa es la invitación que quiero extenderles en este espacio que vamos a estar juntos. Tenemos que buscar ser extraordinarios en lo que hacemos, tenemos que buscar ser virtuosos en todo lo que hacemos todos los días. Y la palabra virtuosos, pues es una palabra que todos hemos oído, todos hemos utilizado, pero la hemos utilizado más que todo en el contexto de la música. Y yo creo que tenemos mucho que aprender de estos grandes músicos virtuosos que le están dando la vuelta al mundo, tocando en los grandes escenarios, para poder aprender de ellos lecciones y ver cómo podemos ser virtuosos en lo que hacemos y generar lo mismo que ellos generan cuando se termina un concierto, una ovación de pie de la gente que los aplaude con entusiasmo. Entonces quisiera comenzar este ejercicio de reflexión haciendo una pregunta, que es ¿cómo lo logran? ¿Qué es lo que tienen estos grandes músicos virtuosos que son capaces de generar ese efecto en su público, ese efecto en su audiencia? Y he llegado a la conclusión, después de mucho estudiar, de que lo logran cuando cumplen con 3 condiciones. Y esas 3 condiciones son las siguientes. Lo primero es que tienen un método que hace que dominen su instrumento, que lo toquen con maestría. Lo segundo es que tienen la actitud correcta para poderse conectar con sus diferentes audiencias y generar esas conexiones que son tan importantes. Y lo tercero es que estos músicos virtuosos siempre le ponen pasión a lo que hacen, y cuando le ponen pasión es cuando se nos pone la piel de gallina o cuando lloramos, cuando estamos escuchando a alguien tocar música con amor, con pasión y con entrega. Entonces, cuando un músico cumple con estas 3 condiciones, y las repito, método, actitud y pasión, es cuando podemos decir que este es un músico virtuoso. Pero lo que yo quisiera es que en estos minutos que vamos a estar juntos, todos tratemos de abrir una puerta imaginaria en nuestra mente y tratemos de aplicar este mismo concepto de ser virtuosos en lo que hacemos todos los días y en lo que vamos a tener que hacer cuando volvamos a ese nuevo normal, a esa era post-COVID-19. Y para ser virtuosos en lo que hacemos, tenemos que enfocarnos exactamente en las mismas 3 cosas en las que se enfoca un gran músico. En el método, para que todo lo que hagamos lo hagamos con maestría. En la actitud, para ser capaces de conectarnos con nuestras diferentes audiencias. Y en la pasión, para emocionarnos y transmitirle esas emociones a los demás. Entonces quiero hacer un viaje a través de esta historia y voy a entrar a profundidad en cada una de estas 3 dimensiones, utilizando la música como metáfora y ver qué podemos aprender de ella como líderes y como hombres y mujeres de negocios. Y vamos a comenzar con el método. El método es lo que hace que un músico toque su instrumento con maestría, que lo toque de una manera extraordinaria, y lo que hace es, pues, primero interesarse y soñar en tocar un instrumento y adquirir el conocimiento básico y necesario para poder ser un músico. ¿Qué es el conocimiento? Son hechos o datos de información adquiridos por una persona a través de la experiencia o de la educación. Entonces uno empieza a aprender las cosas, teorías básicas de la música, las cosas normales de la música, y luego entonces uno elige el instrumento. Cuando yo era niño, en casa había un piano y mi padre un día me da a conocer el instrumento. Acá tengo un piano conmigo. Me dice, mira Felipe, el piano es un instrumento que tiene 88 teclas. Unas blancas, unas negras, tiene unos pedales, cada uno cumple su función, y empieza uno a conocer el instrumento, y entre más lo conoce, pues más posibilidad tiene de convertirse en un buen intérprete de ese instrumento.
Pero lo que realmente hace que un pianista o un violinista o un guitarrista o cualquier músico sea extraordinario y domine su instrumento y lo toque con maestría es su capacidad de práctica. Ese proceso sistemático, lógico y habitual para lograr un objetivo con eficiencia y exactitud. Todos los días un pianista debe sentarse y hacer escalas, arpegios. Si hay libros enteros, uno muy famoso se llama Hanon, el ejercicio número 1. Y pasa uno mucho tiempo haciendo estos ejercicios y son la única manera que van a hacer que un músico pueda tocar bien su instrumento. No hay atajos. Es la única forma de lograrlo. Hay un gran director de orquesta que se llama Benjamin Sander, quien está en la fotografía detrás de mí, el director de la Sinfónica de Boston, que pone un ejemplo muy claro sobre el poder de la práctica. Y él dice, cuando un niño o una niña de unos 8 o 9 años empieza a tocar el piano, una de las primeras obras del repertorio clásico que le enseñan es la sonata en do mayor de Mozart. Y cuando ese niño comienza a tocar esa sonata, le suena más o menos así. Se equivoca y toca notas que no son, etcétera, y no le fluyen. Y ese niño practica y practica y practica y al cabo de 2 o 3 semanas le está sonando más o menos así. Y luego sigue practicando y 3 semanas después le suena así. Y normalmente lo que sucede ahí es que ese niño se rinde y nunca más vuelve a tocar el piano. Y es una pena, da mucha lástima, porque si hubiera tocado unas 3 o 4 semanas más, esa sonata le hubiera podido llegar a sonar algo así. Y lo dejó ir. Se le fue de las manos porque le dio pereza seguir practicando, porque llegó a ese punto donde lo tocaba lo suficientemente bien para poder decir, yo sé tocar piano, yo puedo tocar Mozart, pero no se preocupó por llegar a niveles de excelencia y tocar el instrumento con maestría. Y eso que le pasa a un niño o una niña de 8 o 9 años aprendiendo a tocar Mozart, creo que es lo que nos está pasando a todos en esta coyuntura del COVID-19. Todos estamos haciendo nuestras tareas, nuestras profesiones, nuestro trabajo de una manera lo suficientemente buena para cumplir con los números, cumplir con el presupuesto, para no meternos en problemas, para generar empleo. Pero todos en el fondo sabemos que lo podemos hacer mejor. Y yo creo que esta coyuntura nos está sacando de esa zona de confort de una manera forzada para preguntarnos qué tenemos que hacer, en qué tenemos que enfocar nuestros esfuerzos, cómo debemos practicar para volvernos mejores en lo que hacemos, utilizar mejor las herramientas que tenemos, etc. Ahora, hay 3 virtudes muy importantes. Una persona virtuosa es una persona llena de virtudes. Miren que tiene la misma raíz etimológica. Y una virtud es un hábito operativo bueno. Entonces hay 3 virtudes fundamentales asociadas al método, que son la magnanimidad, que es esa capacidad que todos tenemos de soñar en grande y lograr cosas extraordinarias, la disciplina para poder practicar con rigor de una manera constante y hacer las cosas bien para cada vez ser mejores en lo que hacemos, y la perseverancia, porque esto es un juego de perseverar. Mucha gente quiere aprender a tocar un instrumento, algunos comienzan, pocos llegan a dominarlo. Y eso es esa cadena de virtudes que acabo de mostrar: magnanimidad, disciplina y perseverancia. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo me preocupo por practicar lo que me compete en mi trabajo y ser mejor en lo que hago y buscando la excelencia y la maestría, pues lo que va a pasar es que yo voy a dominar lo que hago. Eso me va a llevar a que mi desempeño individual mejore. Si en una organización todo el mundo está concentrado en lo mismo, en hacer su trabajo de una mejor manera, pues automáticamente el desempeño de la organización también mejora, se incrementa, hay mejores ventas, hay mejores márgenes, etcétera. Y si todas las organizaciones nos sincronizamos en este círculo virtuoso, podemos inclusive tener una figura en donde tenemos un impacto importante en el país. Y yo creo que eso va a ser muy importante en esa fase de recuperación después de este lockdown, de este encierro, de esta cuarentena. Que todos hagamos nuestro trabajo de una manera más eficiente, con procesos eficientes, sin desperdicio, sin burocracia, para que la sociedad pueda despegar y esa curva de recuperación sea mucho más rápida de lo que todos estamos esperando. Ahora miren qué interesante, todo lo que les he dicho del método está muy relacionado con la dimensión mental, con la dimensión intelectual del ser humano.
Aprender, estudiar, conocer, guardar ese conocimiento en la mente, aplicarlo, tener la voluntad de practicar para volverme mejor. Todo está relacionado con la dimensión intelectual del ser humano y nos lleva a la excelencia. El método nos lleva a la excelencia y todos tenemos que invertir y preocuparnos y elevar ese nivel de conciencia frente a los métodos que utilizamos en nuestro trabajo y en nuestra vida para ser mejores y lograr la excelencia en lo que estamos haciendo, que es el primer pilar de este modelo virtuoso que he querido compartir con ustedes hoy. Viene el segundo elemento, que es la actitud. Es la actitud que asumimos en el escenario, es la actitud que asumimos en la vida la que nos permite conectarnos con nuestra audiencia. La conexión poco tiene que ver con el dominio técnico de nuestra disciplina, tiene que ver más con la manera como nosotros nos comportamos, con esa actitud, que es la manera como cada uno decide afrontar la vida. Y yo creo que esta realidad que nos ha plasmado la vida en este momento nos obliga a tener una actitud constructiva, propositiva, optimista. Es muy fácil caer en una actitud pesimista, en una actitud compleja, pero creo que tenemos que asumir unas actitudes constructivas en medio de esta crisis para poder generar más conexiones, generar más sincronía, generar más colaboración. Ahora, las actitudes suenan, y por eso formulo esa pregunta que tengo en la pantalla. ¿Cómo suena tu música? Porque yo estoy convencido que las actitudes pueden ser relacionadas con música, inclusive suenan. Es como si todos tuviéramos una bocina, un gran parlante acá, y todo el tiempo estamos proyectando una música que denota nuestra actitud. De esa forma, uno a veces pues está se despierta y está contento y tiene un buen día y le fluye el trabajo y a la gente le gusta trabajar con uno. Y entonces la gente que tiene esa actitud o ese día uno suena algo como esto. Pero otras veces uno se despierta de pronto unos días más pesimista, un poco triste, un poco asustado, y de pronto la música que uno está proyectando a través de sus actitudes es algo como esto. ¿No? Otras veces podemos estar de mal genio, podemos estar en un mal mood, ¿no? Entonces nuestra música es más como... ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos proyectando esta música y esa es la música que nos permite conectarnos o desconectarnos con la gente que tenemos a nuestro alrededor. Por lo tanto, tenemos que, como lo decía ahorita, elevar nuestro nivel de conciencia para tratar de ser conscientes, valga la redundancia, de las actitudes que estamos asumiendo. Y para ser consciente hay 3 virtudes en las cuales podemos enfocar nuestros esfuerzos y trabajar en desarrollar esas virtudes que nos van a ayudar sistemáticamente a lograr mejores conexiones con las personas con las que interactuamos. La primera de esas virtudes es la empatía. La empatía es esa capacidad que yo tengo de ponerme a la misma altura de la persona que yo tengo al frente, de poder comprender sus sentimientos, de poder tratar de entender lo que esa persona está pensando y sintiendo, para que todo lo que yo haga o diga haga sentido y sea mejor recibido por la otra persona. La segunda virtud importante en la que debemos enfocarnos es el servicio. Y yo creo que en esta era del COVID-19 se nos han despertado esos anhelos, esas ganas de servir, esa necesidad. Es un momento en donde tenemos mucho que aportar cada uno de nosotros desde nuestras fortalezas y nuestra individualidad y nuestras riquezas para servir a los demás, desde los que están en casa, en cuarentena con nosotros, hasta la gente que está en nuestro barrio que necesita ayuda trayendo los víveres o el mercado, hasta la sociedad. ¿Cómo podemos servirle a los demás sin esperar nada a cambio y ponernos a disposición de los demás? Y la tercera virtud en la que quiero hacer hincapié, muy importante, es la humildad. ¿Y qué es la humildad? La humildad consiste en callarnos nuestras virtudes y dejar que los demás las descubran por lo que hacemos y no por lo que decimos. Es liderar con el ejemplo, es tomar la iniciativa, es vivir una vida coherente entre lo que uno dice y lo que uno hace. Entonces escuché mucha música tratando de encontrar algo que sonara como empatía, servicio y humildad. Y me encontré con una sonata compuesta por Beethoven, la sonata número 7 o la Patética. Y quiero tocar un fragmento de ese segundo movimiento que por lo menos a mí me evoca esas 3 palabras de empatía, servicio y humildad. Y espero que a ustedes también.
Que ojalá que siempre que nos tenemos con personas, familias, colaboradores de trabajo, gente que te estamos sirviendo, proyectemos una música agradable. Si vamos y le preguntamos a la gente que más importa en nuestra vida, nuestra familia, la gente con la que trabajamos, ¿cuál es mi música? ¿Yo cómo sueno? ¿Qué nos van a contestar? Muy probablemente todos en el fondo de nuestra mente tenemos una idea de qué tipo de música estamos proyectando, pero la pregunta es, ¿nos gusta o no nos gusta esa música? Porque si no nos gusta, podemos cambiarla. La actitud que asumimos en la vida es una decisión personal. Todos, absolutamente todos, estamos llenos de problemas y desafíos en nuestra mente, mucho más ahora. Tenemos heridas en nuestra alma, pero es nuestra decisión andar con la cara arriba, mirando al frente y con una sonrisa en la cara, y eso hace toda la diferencia. Utilicemos nuestros ojos, miremos a la gente que está cerca. Nuestros ojos se han perdido en los dispositivos electrónicos, en los celulares, en las pantallas, en los computadores. Volvamos a hacer contacto visual, volvamos a sonreír. El contacto visual y las sonrisas son herramientas que nos permiten conectar mucho más. Y en esta era de distanciamiento social, cuando no nos podemos abrazar, cuando no nos podemos besar, una mirada a los ojos, una sonrisa es suficiente para expresar los sentimientos y ese deseo que tenemos de conectarnos con la persona que tenemos al frente. Ahora, para el músico es evidente porque tiene su audiencia ahí, ¿no? Como yo los tengo a ustedes hoy virtualmente y haré lo mejor por conectarme con ustedes, pero todos los días tenemos distintas audiencias o stakeholders con los que tenemos que conectarnos, nuestra familia, nuestra gente en el trabajo, dentro del trabajo los empleados, los proveedores, los colaboradores, en fin. Cada una de esas audiencias percibe una música de nosotros y debemos preguntarnos qué tipo de música estamos proyectando. Entonces, la actitud, resumiendo y retomando las tres virtudes importantes de la empatía, el servicio y la humildad, es la que nos va a permitir conectarnos con las diferentes audiencias con las que tenemos que interactuar constantemente. Ahora, la actitud tiene que ver más con el cuerpo. Les había dicho que el método tiene que ver más con la mente. La actitud es más con el lenguaje corporal, con la gestualidad, con mirar a los ojos, sonreír, utilizar las manos. Tenemos que ser muy conscientes de esto porque no se les olvide que más del 85% de lo que transmitimos es no verbal. Lo estamos diciendo con nuestras posturas, con nuestra presencia, el estar ahí presente. Entonces, seamos muy conscientes de esto y tratemos de utilizar nuestro cuerpo y nuestra gestualidad, la empatía, el servicio y la humildad para podernos conectar con las diferentes audiencias. Y ahora viene el tercer elemento, y tal vez es el más importante, pero el menos evidente de todos, que es la pasión. Uno ve a Ray Charles cantando, uno ve a Yo-Yo Ma tocando el violonchelo, uno ve a Lang Lang tocando el piano y por supuesto que tocan bien su instrumento, es su profesión. Por lo que le pone a uno la piel de gallina, lo que le saca una lágrima es la pasión y el amor con el que ellos están tocando el instrumento. Eso es lo que hace la diferencia. Cuando uno hace las cosas con amor, sucede una cosa increíble y es que deja de suceder lo ordinario y comienza a suceder lo extraordinario. El amor es el combustible que nos lleva a ser extraordinarios en lo que hacemos. Porque nadie tiene dominio sobre el amor, pero el amor domina todas las cosas. El que hace su trabajo con amor termina dominando en su área, siendo un líder, un referente en su disciplina. Es lo que marca la gran diferencia. Y en este momento, en esta coyuntura, tenemos que hacer todo lo que hacemos movidos por el amor, movidos por un propósito mayor que tenemos que tener todos a nivel individual y colectivo. Y yo veo una cosa con mucho optimismo y es que por primera vez en la historia, tal vez la mayoría de la humanidad nos estamos alineando con un propósito común. Esta enfermedad, esta pandemia nos ha hecho enfocarnos a todos en cómo juntos vamos a salir adelante, afinados, al unísono. Y tener ese propósito común va a ser muy importante, ese propósito para poder trabajar, vivir de una manera alegre, pese a lo que nos ha sucedido. Creo que esta enfermedad nos ha dado conciencia de lo que somos y lo frágiles que somos y cómo esas relaciones de interdependencia se vuelven hoy tan importantes. Ahora ustedes me podrán decir, sí, Felipe, pero hablar del amor en una organización de pronto es como demasiado. Pero yo quiero darles argumentos para defender mi punto de vista. Y les dije que el método nos ayuda a lograr esa excelencia y en las organizaciones la excelencia operativa. La actitud nos ayuda a consolidar esa cultura del servir y la pasión es la que enciende el motor de la innovación y del progreso en las personas y en las organizaciones. ¿Por qué?
porque únicamente la gente que está apasionada por lo que hace y lo hace con amor es la gente que se hace constantemente la pregunta, ¿y cómo podemos hacer esto mejor? ¿Cómo podemos evolucionar y prestar ese servicio de una mejor manera? ¿Cómo nos podemos reinventar esta experiencia al consumidor dada la coyuntura actual? El que no está apasionado por lo que hace jamás se hace esas preguntas. No le importa. Está ahí atascado en su zona de confort y lo único que quiere es prolongar el status quo. Por lo tanto, para poder hacer nuestro trabajo con pasión y proponer, tenemos que trabajar en una virtud que es muy importante y es el coraje, ese coraje de salirnos de esa zona de confort para hacernos esas preguntas complicadas. Y esta situación que estamos viviendo, como lo dije al principio con el ejemplo de Mozart, nos ha sacado a la fuerza de nuestra zona de confort y nos está obligando a todos a hacernos esas preguntas importantes para ver cómo es que vamos a enfrentar este nuevo normal, esta nueva normalidad, esta era post-COVID-19 en donde ya no va a ser igual que antes, es un nuevo normal y tenemos que ser muy conscientes de ello. Ahora, en este proceso de innovar y de experimentar cosas nuevas, porque tenemos que estar experimentando constantemente, ojalá mucho, porque en la cantidad de la experimentación está el éxito, porque para tener una buena idea hay que tener muchas ideas, ¿no? Pues tenemos que tener eso. Uno ve la obra de los grandes genios creativos y son obras prolíficas, numerosas, ¿no? Bach compuso 1128 obras y dicen que el 90% de su obra se quemó en un incendio. Picasso dibujó 50,000 cuadros. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera dibujado 50 o 100? ¿Sería la misma figura, el mismo referente del arte? No, porque en la cantidad él encontró su estilo, su trazo, su color. De igual manera, las grandes compañías que hoy son referentes en el tema de la innovación, la transformación digital, son empresas que de una manera sistemática están experimentando. Este es un estudio hecho por John Clark y John Bond, en donde vemos cómo cada una de estas empresas de manera sistemática experimenta. Amazon hace 2,000 experimentos al año, Google 7,000, Facebook 100,000, Intuit 1,300, Apple 3,000, Netflix 1,000. ¿Cuántos experimentos estamos haciendo nosotros? Este es el momento de hacer experimentos. Y yo he visto de una manera muy positiva cómo restauranteros se están reinventando y están volviéndose para no romper la cadena de proveeduría en proveedores de mercados para los hogares y cómo están haciendo domicilios y cómo se han visto forzados a experimentar cosas nuevas en medio de esta dificultad. Y no estoy diciendo que sea fácil, es muy difícil y lo estamos pasando complejo, pero tenemos que activar nuestra innovación, nuestra creatividad para buscar nuevas respuestas a las preguntas que hoy nos está planteando la vida. Y en ese proceso de innovar y de experimentar vamos a van a haber cosas que no van a funcionar. Pueden ser errores o fracasos, como los queramos ver. Y yo quisiera acá hacer alusión a una gran frase que dijo Beethoven, el gran compositor del periodo romántico del siglo XIX, que dice: tocar una nota incorrecta es insignificante, pero tocar sin pasión es imperdonable. Y lo mismo les digo yo a ustedes, que en este periodo en donde nos estamos cuestionando y estamos experimentando, ensayemos cosas que al final no funcionan y que nos dan frustración y rabia. No importa, al final es insignificante, sigamos experimentando porque eventualmente vamos a encontrar las respuestas, pero lo que es imperdonable es que nos demos por vencidos y hagamos nuestro trabajo ahí por obligación y no por amor. Si hacemos nuestro trabajo por amor, y vuelvo y lo repito para hacer hincapié, deja de suceder lo ordinario y comienza a suceder lo extraordinario. Entonces, las virtudes asociadas a la pasión son el amor y el coraje del que ya hablamos, pero también, muy importante, la prudencia. ¿Por qué? Porque la prudencia va muy atada al amor, es esa voz interior que nos dice qué tenemos que hacer y qué no, qué está correcto. Que esta situación también nos cuestione a todos sobre nuestro proceder, que actuemos de una manera ética, con una escala de principios totalmente clara. Entonces, la pasión tiene que ver con el alma, la actitud con el cuerpo, el método con la mente. Y esta es una gran lección que yo quisiera que todos se llevaran. Y es que todos los virtuosos que están allá afuera ponen todo lo que les dieron, mente, cuerpo y alma, método, actitud y pasión en función de lo que están haciendo para poderlo hacer de una manera extraordinaria, con maestría. Entonces quisiera aprovechar unos minutos cortos que me quedan para hacer un resumen general de lo que he querido transmitirles hoy para que se lo puedan llevar fresco. La invitación es a que seamos virtuosos en todo lo que hacemos. Y lo primero es tener ese método que nos va a llevar a dominar lo que hacemos y hacerlo de una manera mejor, más eficiente, una manera extraordinaria, con maestría. Y esto lo vamos a lograr poniendo en práctica las virtudes de la magnanimidad, la disciplina y la perseverancia.
Y eso lo veremos traducido en nuestras empresas y en nuestros sistemas en alcanzar esa excelencia operativa, esa excelencia en lo que hacemos. Pero esto no es suficiente. En esta era nueva, en este nuevo normal, en esta era post-COVID-19, tenemos que también ser muy conscientes de las actitudes que asumimos en la vida, que son las que nos van a permitir conectarnos con las personas que tenemos alrededor. Y esas actitudes las vamos a poder mejorar y vamos a poder generar mejores conexiones si trabajamos en el desarrollo y en el fortalecimiento de 3 virtudes que son la empatía, el servicio y la humildad. Y eso nos va a ayudar a generar una cultura generalizada del servir, de estar ahí a disposición de los demás. Y finalmente, pero no menos importante, es que todo lo que hagamos, lo hagamos con pasión. Lo hagamos con mucha pasión para poder generar emociones en nosotros mismos y poder transmitirle esas emociones a los demás, porque esas emociones es lo que va a activar esos círculos de innovación, esos motores de innovación en las organizaciones. Y eso lo lograremos trabajando en las 3 virtudes del amor, hacer todo lo que hacemos con amor, el coraje para salirnos de esa zona de confort, ahora un poco obligados, y experimentar de una manera constante, y la prudencia para actuar de una manera ética y con muchos principios. Y repito, esto enciende el motor de la innovación en una organización. Si hacemos esto, todas nuestras audiencias se van a poner de pie y nos van a aplaudir y nos van a celebrar, porque es humano celebrar la virtuosidad. Y yo creo que es muy importante que celebremos la virtuosidad y ustedes pónganse de pie cuando ven a alguien haciendo su trabajo de una manera virtuosa. Y hoy sí que estamos viendo muchos héroes que están ayudando a salir de eso de una manera mejor. Apliquemos esto en todas las dimensiones de nuestra vida, apliquémoslo en nuestras relaciones, apliquémoslo como padres de familia. Nuestros hijos necesitan ver que vivir una vida virtuosa es posible, principalmente mediante el ejemplo de sus padres y hablando de las virtudes en casa. Y como hombres y mujeres que trabajamos y somos líderes y estamos en organizaciones, actuemos de una manera virtuosa, buscando ser mejores todos los días. No nos conformemos con hacerlo lo suficientemente bien. Busquemos ser virtuosos en lo que hacemos. Algunas veces, y muchos de ustedes quizás estén en situaciones y en posiciones de liderazgo, lideren como unos virtuosos y sean la luz para que los demás brillen y traten de sacar el virtuoso que hay en cada una de las personas que están trabajando con ustedes y para ustedes. Acompañémoslos, ayudémoslos, guiémoslos, ayudémoslos en momentos difíciles, tendámosles la mano para poder ser ese virtuoso y sacar el virtuoso que hay en cada una de las personas que trabajan con nosotros y para nosotros. Pero otras veces no estamos en una posición de liderazgo, sino que somos un músico más de la orquesta, somos un miembro más de la organización, un miembro más del equipo. Hagamos nuestra parte, lo que nos corresponde, con método, actitud y pasión, invirtiendo todo nuestro recurso intelectual, físico y emocional para que podamos convertirnos en virtuosos y seamos así ejemplo e inspiración para muchos, para que podamos ser virtuosos y podamos realmente revolucionar este mundo y que ese nuevo normal sea un normal mucho mejor del que venimos anteriormente. Quiero de nuevo agradecer a Thinking Heads por esta gran invitación y a todos ustedes por su atención, por estar conectados. Sé que ha sido un día largo, muchos han estado viendo muchos ponentes. Para mí ha sido un honor poder estar con ustedes y presentarles esta historia y nos vemos muy pronto. Hasta luego.